de dónde vienen los argumentos, las emociones para poder estar a favor o en contra de, en este caso, este proceso excepcional que estamos viviendo en este país, que es la consecución de la paz. El tránsito de un país que ha vivido tantos años en conflicto a un escenario de paz en donde somos los ciudadanos los que debemos tener la palabra. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, señor presidente. Esta es una conversación como la que hemos intentado tener en otros espacios en donde los ciudadanos pueden intercambiar sus opiniones, sus propuestas, sus miedos, hablar de las dudas que tenemos en este tránsito por la incertidumbre que genera para muchos ciudadanos este momento tan importante. ¿Por qué es la más grande del mundo? Porque Colombia hoy es epicentro de una conversación de la humanidad. La paz es un logro y es un tema que ha estado en el centro de la preocupación de toda la humanidad. Y hoy Colombia tiene esa conversación y le ofrece esa conversación al mundo entero. Nos damos cuenta cómo los medios de otros lugares del país, de otros lugares del mundo, se refieren a la paz de Colombia como un valor, como un regalo para esta humanidad. Por eso vamos a hacer este encuentro, espero que lo disfruten. Y a medida que vayamos conversando, casi todos conocen quienes están sentados en esta mesa. Felipe Montoya de Valle en Paz, una valiente corporación que se armó después de que sufrieran los vallecaucanos este trauma tan grande que fue el secuestro de la María y del kilómetro 18, unos secuestros masivos que por fortuna quedaron en el pasado. Francis es una líder del norte del Cauca que trabaja por los derechos de quienes en esta zona del país resisten a las arremetidas del conflicto. Andrés Santamaría, personero que ya está dejando la personería justamente, que nos está acompañando esta tarde, la hermana Alba Estela, que es muy conocida en el Valle por trabajar en los barrios y conocer muy bien la juventud y las necesidades que tienen, y por supuesto la gobernadora Dilian Francisca Toro, que nos acompaña. Señor presidente, la conversación es suya. Bueno, muy buenos días a todos, muy complacido estar nuevamente aquí en el Pacífico, en el Valle. Y qué bueno estar en Cali, estar en el Pacífico en este evento. Como aquí se dijo, lo que estamos es iniciando la conversación más grande del mundo, una conversación que busca que todo el mundo aprecie el valor de dialogar, de conversar. Este país necesita eso, necesita más comunicación, más diálogo, necesita que nos conozcamos y al conocernos mejor vamos a respetar mejor nuestras diferencias. Y esa es una forma de ir desarmando esos espíritus guerreristas e ir tolerando las diferencias y poder ir construyendo la paz que debe comenzar en nuestros propios corazones, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Venía yo de otra conversación con unos periodistas y me decían que la Universidad del Valle hizo una encuesta y el 70% de los vallecaucanos, por ejemplo, no conocen qué es lo que realmente se está pactando allá en La Habana para terminar el conflicto armado. Y eso es lo que explica que mucha gente que ha estado acostumbrada a vivir con miedo, porque las guerras lo que producen es eso, que la gente viva con miedo, entonces le tiene miedo al cambio porque no conoce qué hay al otro lado. Y hemos terminado en una verdadera paradoja, en una contradicción, que le tiene miedo a hacer tránsito de la guerra a la paz. Por eso es tan importante conversar, por eso es tan importante este tipo de reuniones. Y vamos a conversar con personas realmente privilegiadas desde el punto de vista de que nos cuenten sus experiencias y su óptica frente a ese gran paso que vamos a dar en Colombia, que es el paso de la guerra a la paz. Y qué bueno hacerlo en el Pacífico. Aquí en la región pacífica, aquí en el Valle del Cauca, en Nariño,
en el Chocó, han vivido y han sufrido la guerra como pocas regiones en Colombia. Por eso ustedes deben ser los que más deben entusiasmarse con la posibilidad de terminar esta guerra, de dar ese paso, porque aquí se abren unas oportunidades enormes. Pero para poder hacer eso necesitamos entendernos y entender mejor el proceso. Y tenemos pues al presidente de Vallenpaz, que es una fundación, yo la admiro muchísimo, que nació de la guerra, nació de la violencia, nació de la necesidad de encontrar soluciones prácticas a los campesinos que querían tener alguna posibilidad de continuar produciendo y tener un mercado, entonces un concepto muy especial. Tenemos a Francielena, que ha sido una víctima que estuvo en La Habana, y este proceso tiene algo único, tiene muchas cosas únicas frente a otros procesos que se han desarrollado en el mundo. Por eso el mundo está viendo esto con tan buenos ojos, porque aquí estamos innovando. Y una de esas innovaciones es que estamos poniendo a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. ¿Y por qué pusimos a las víctimas en el centro de la solución del conflicto? Porque esta guerra ha producido demasiadas víctimas. Por eso hicimos aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hace 2 años. Aquí estuvo el secretario general de Naciones Unidas en la promulgación de esa ley diciendo, mire, presidente Santos, esto es un ejemplo para el mundo entero. Usted está comenzando a reparar las víctimas antes de que termine el conflicto. Y le dije, sí, porque son tantas las víctimas que si no comenzamos ya no vamos a terminar nunca. Hay que comenzar a cicatrizar las heridas. Y las víctimas me han dado a mí una lección de vida. Yo pensaba en ese momento que las víctimas iban a ser las más duras, las menos generosas en el perdón y la reconciliación. Hermana, usted sí que sabe de perdón y reconciliación. Usted ha tenido una experiencia maravillosa, nos ha dado también unas lecciones en eso y ahora hablaremos de eso. Pero la lección de vida que he recibido de las víctimas es que en este proceso de ir hablando con muchísimas víctimas, de tener las víctimas siempre presentes, sus derechos, el derecho a la justicia, a la reparación, a la verdad. Muchas veces las víctimas lo único que quieren es que les cuenten la verdad. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿O dónde están sus seres queridos? Con eso, en cierta forma, quedan como satisfechas. Muchas de ellas simplemente con que les digan la verdad. Un derecho a que nunca más se vuelva a repetir estas atrocidades que han vivido las víctimas. Por eso, conversar sobre esto en este momento me parece tan oportuno. La gobernadora Dilian Francisca, a quien conozco hace muchísimos años, pues es una persona que ha estado presente en todo este proceso y que también nos puede aportar desde la perspectiva de una persona tan importante, en una posición tan importante, el departamento del Valle del Cauca, en este momento de la transición, ¿no? ¿Qué papel va a jugar? Y ni hablar de Andrés, que ha sido presidente, además de todos los personeros, que ha hecho una labor extraordinaria, lo felicito, pero usted ha estado en contacto directo con la gente estos últimos 4 años y usted ha vivido esa transición. Entonces aquí hay una gente muy diversa, muy privilegiada en el sentido de sus conocimientos para poder compartir con ustedes esta gran conversación. Entonces yo comenzaría preguntándole a nuestra querida hermana, ¿qué se necesita para que todos aquellos que están reacios a dar ese paso, a aceptar la paz, a poder iniciar un proceso de reconciliación, qué me aconsejaría a mí, o no solamente a mí, a todos los colombianos? Porque esta paz, acuérdense, esta paz no es mía, no es del presidente, no es de Juan Manuel Santos, no es ni siquiera de mi gobierno, esta paz es de todos los colombianos.
todos los colombianos nos vamos a beneficiar de esa paz, pero necesitamos abrir nuestros corazones, aprender a perdonar, necesitamos reconciliarnos. Usted ha hecho una labor extraordinaria en ese sentido. ¿Qué nos puede decir para que todos los colombianos en esta gran conversación podamos dar ese paso? Gracias, señor presidente. Bueno, yo llevo 29 años en el distrito de Agua Blanca, que es una zona que recepciona víctimas. Y hace 15 años trabajo con jóvenes que se llamaban de pandillas, pero que hoy no son pandillas, sino son el modelo maras, porque son reclutados por las bandas con salario y tal. Nosotros vivíamos una situación de miedo y cuando llegué allá, poco a poco fui descubriendo cómo los colombianos y colombianas nos tenemos miedo los unos a los otros. El otro para mí es mi potencial enemigo. Nosotros quisimos hace algunos años hacer el modelo de nueva economía social, que son los bancos comunales que hacemos en grupo, y la gente me decía, no, hermanita, si es con otro, no, si soy yo sola, sí. Entonces empezamos a hacer un trabajo de encontrarnos, de reconocernos como vecinos, como colombianas y como colombianos, y empezar a mirar de qué manera establecemos relaciones. Porque en los barrios de Agua Blanca, la gente no se relacionaba, y eso entre los pobres es bien extraño. Entonces, hoy en día, nosotros nos declaramos en el proceso de paz desde hace 2 años en Agua Blanca y estamos trabajando en una estrategia que llamamos círculos de verdad y reconciliación. Entonces los vecinos se reúnen semanalmente, cada 15 días y comenzamos a conversar y la conversación entre vecinos también se había perdido porque nos teníamos mucho miedo. Entonces es romper todas esas barreras que tienen nuestras relaciones y empezar a reconocernos, pues sí, somos finalmente hermanas y hermanos, convivimos en un país, este es nuestro país y entre todos salimos adelante. O sea, me parece maravilloso lo que está diciendo, es tratar de, uno nunca puede quitar totalmente el miedo, pero dominarlo, sí. Dominarlo, hacerlo a un lado en cierto sentido para poder hablar con más franqueza de reconciliación, de perdón. Eso es lo que usted nos está diciendo. Usted sabe que nosotros somos expertos y pioneros en justicia restaurativa. Yo voy a contar un pequeño episodio. Una vez llegó un joven que le había robado a una vecina que le había alquilado la pieza, sus joyas. Y entonces en justicia restaurativa no se dice qué fue lo que hizo, sino por qué lo hizo. Resulta que ese joven nos contó que su mamá tenía una enfermedad muy grave y que él le tenía que mandar mensualmente unas medicinas y no tenía con qué. Entonces no tuvo más que echar mano de las joyas de la señora. Bueno, en justicia restaurativa se trabaja con el ofensor, no me gusta decir delincuente, el ofensor y la víctima. Cuando nosotros le contamos a la señora víctima por qué el joven le había robado, la señora dijo, ¿y por qué no me dijo? ¿Por qué no me lo dijo? Y bueno, y logramos, ellos hicieron un acuerdo, le pidió perdón, hicieron un acuerdo y el joven comenzó a pagarle con cuotas y se arregló la relación, o sea, el diálogo. Y esto tiene que ver muchísimo con el sistema de justicia transicional. La justicia transicional, la que se va a aplicar en este fin del conflicto, es una justicia que precisamente está diseñada por las cortes internacionales, por tratados internacionales, para facilitar a los países que están en conflicto salir del conflicto. Y ahí se estipula, y eso es parte de las negociaciones que ya hicimos, que la justicia que se va a aplicar tiene 3 elementos. Una de ellas es la justicia restaurativa, exactamente eso, con las víctimas, porque las víctimas, la justicia es para las víctimas.
Va a haber un elemento reparador y un elemento tradicional punitivo. Son esos tres elementos los que están presentes en la justicia transicional que se diseñó para poder terminar el conflicto. De manera que es muy bueno el ejemplo. Felipe, usted es director ejecutivo de Vallimpaz. Usted debe estar pensando su magnífica fundación que ha hecho tanto bien, no solamente en el Valle del Cauca, en el país entero, está como diseñada para el posconflicto. ¿Cómo está viendo usted el papel de su fundación, pero el papel de todos los colombianos que están en este momento pensando en el posconflicto en los sectores rurales? Presidente, un saludo. Yo primero quiero contarle que hoy en día muchos de los campesinos del norte del Cauca, del norte del Cauca y del sur del Valle ya están en posconflicto. Es muy bonito cuando uno va y sube a las montañas de Corinto, de Caloto, de Toribío, y te cuentan los campesinos que ya llevan meses sin oír un solo tiro. Y le cuento otra repercusión, presidente: se está bajando el precio de la hoja de coca y se está bajando el precio de la marihuana. Acuden a nosotros para decirnos qué hacemos, qué sembramos. Y ahí es donde está el gran reto, presidente. Ahí es donde está el gran reto como país que tenemos de brindarle las oportunidades a esos campesinos para que saquen su producto, para que su producto llegue, ojalá cada vez con menos intermediarios, llegue al consumidor final a un precio que sea digno para el campesino, que se dignifique la labor del campesino, sobre todo que los jóvenes del campo, presidente, decidan quedarse ahí. Lastimosamente hoy tenemos un promedio de 45 a 55 años entre los campesinos con los que trabaja Vallimpaz. ¿Qué va a pasar en 20 años si los jóvenes todos están queriendo venir a vivir acá? Y yo creo que ahí está el gran reto, de lograr que el campesino vea que ahí están las oportunidades, que del campo se puede vivir dignamente, que en el campo puedo tener acceso a telecomunicaciones, que en el campo puedo tener acceso, que les podemos mejorar esas vías terciarias que les permitan sacar sus productos. Pero el campesino desconoce qué está pasando en La Habana. Entonces tiene ese temor de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Se fueron los que antes, entre comillas, mandaban acá, y entonces ahora ¿quién manda? Y yo creo que ahí está el gran reto de entrar a hacer presencia ya, de entrar a hacer presencia en este mismo momento, con el apoyo del Gobierno Nacional, con el apoyo de la Gobernación del Valle y del Cauca también, en lo que a nosotros nos respecta, para que el campesino vea que sí es una alternativa y que vivir en el marco de lo lícito es viable. Porque además nos dicen ya no queremos estar tapando cultivos, sienten incluso un poco de vergüenza de saber que están cultivando coca o marihuana, y se sienten más a gusto cuando pueden sacar la mora, el aguacate, la guayaba, todos los productos maravillosos. Entonces ahí hay un gran reto, creo que el Valle tiene todas las capacidades para hacerlo. Ahí hay una solicitud, presidente, ojalá cuando entreguemos estas tierras que hoy en día tienen producto o que estuvieron en manos de narcotraficantes, que se vuelvan productivas, presidente. Y ojalá no solamente de caña, no tengo nada contra la caña, pero ojalá no solamente de caña, sino que tengamos muchos campesinos que puedan trabajar realmente la tierra y que vean que ahí realmente sí se puede vivir dignamente. Y Felipe, usted decía algo que se está sintiendo en el país entero, que ya en muchas zonas se está comenzando a vivir como la tranquilidad del posconflicto. Hay unos datos que salieron esta mañana. Un informe de CERAC, que es una institución que le hace seguimiento a todos los actos de violencia, y dijo lo siguiente: desde hace 86 días no se registra una sola acción ofensiva de las FARC. Se completan 7 meses desde que se inició el desescalamiento del conflicto, y se ha registrado la menor intensidad del conflicto en 51 años. Desde 1964 no vivíamos tan tranquilos. O sea que eso que le están diciendo los campesinos se está viviendo en el país. A veces la gente no se da cuenta, porque como aquí en Cali o en Bogotá no sienten eso, pero en las regiones lo están sintiendo. Y usted decía algo muy importante que me da pie para preguntarle a nuestra querida gobernadora, ¿cómo cree que los departamentos, las gobernaciones pueden ayudar en eso que Felipe dice? Hay que hacer presencia ya, por supuesto el gobierno nacional, pero siempre se ha dicho que la paz se tiene que hacer
desde las regiones. Se tiene que construir desde las regiones. Es diferente la paz aquí en el Valle del Cauca o en el Cauca que la paz en el Bichada. Este país es un país de regiones, un país muy diverso. Parte de nuestra fortaleza es esa diversidad. Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano, decía: América Latina tiene una fortaleza en su diversidad, pero si hay un país que tiene más fortaleza por su diversidad es Colombia, y eso es cierto. Por eso la paz tenemos que construirla desde las regiones. ¿Cómo puede, doña Francisca, desde la perspectiva de usted como gobernadora del departamento, cómo ve usted su papel en el posconflicto? Bueno, primero, presidente, pienso que la paz se firma o el documento se firma en La Habana, pero la paz es territorial, la reconciliación es territorial. La paz se construye con todos, como usted lo dijo, desde su casa, desde su corazón, desde su escuela, desde su colegio, desde su barrio, haciendo lo que hace la hermana Elba Estela, hablando, dialogando y lo que usted está haciendo. Pero nosotros desde la perspectiva de gobierno, pues por supuesto tenemos que generar condiciones de desarrollo para que el sector rural, porque nosotros creemos que si se desmovilizan, pues lógicamente tenemos que ellos se queden en el campo, que no se vengan para las ciudades. Pero para eso también tenemos que darle condiciones a nuestros campesinos. Tenemos que decirles, esto es igual, ellos y ustedes, y les vamos a generar desarrollo, les vamos a generar proyectos productivos para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, para que puedan vender sus productos, para que ustedes puedan salir a sus municipios por unas buenas vías, como decía Felipe. Esa atención integral al campesino es lo que nosotros queremos hacer, es lo que queremos lograr para que la paz no sea solamente una palabra, sino que la paz genere desarrollo social, económico y que la gente sienta que esa paz, esa guerra que tenían la estamos volviendo paz, pero para poder lograr vivienda, educación, salud, atención, que le podamos dar la posibilidad de que tengan bienestar ellos y su familia. Yo creo que esa es la forma de nosotros podemos hacerlo. Y desde el Valle del Cauca estamos dispuestos a hacerlo, presidente. Nosotros creemos en la paz. El Valle le dice sí a la paz, siempre le hemos dicho sí a la paz y creemos que si nosotros aportamos esto, podemos lograr unas mejores condiciones de vida para los que se reinsertan, pero también para nuestros campesinos. Aquí hay una oportunidad también muy importante, Felipe, que yo creo que se están conjugando muchos factores a favor de Colombia y a favor de la paz. Por un lado, usted mencionaba a los productores de coca y marihuana. Toda esta lucha contra el narcotráfico, que ha tenido un relativo éxito, porque no hemos ganado la lucha contra el narcotráfico. Seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales, nunca hemos dejado de serlo. Eso ha sido lo que ha alimentado toda la violencia, todos los grupos violentos en este país. Por primera vez vamos a tener una oportunidad de oro porque una de las dificultades que hemos tenido en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos ha sido precisamente la presencia del conflicto en esas zonas y la dependencia de la guerrilla, de las FARC, de la plata que produce el narcotráfico. Entonces ellos se ponían como defensores de los cultivos porque era su forma de financiarse. Ahora en el acuerdo ya se firmó que van a ayudar a esa sustitución de cultivos. Entonces cuando lleguen fundaciones como Valle en Paz no van a encontrar la resistencia de la guerrilla, las amenazas, sino van a encontrar la colaboración. Es una oportunidad de oro para Colombia, para todo lo que el narcotráfico ha representado. Un departamento como el Valle del Cauca que ha sufrido el narcotráfico como pocos, pues va a tener algo muy importante. Y eso coincide con un mundo cada vez más ávido de alimentos. El mundo se está quedando sin alimentos y Colombia es uno de los pocos países que tiene una frontera agrícola y tiene una capacidad para multiplicar la producción de alimentos. Entonces ahí hay una oportunidad de oro para que se queden
los campesinos en el campo con un ingreso digno, llevarles los bienes públicos, que los niños puedan ir al colegio, a buenos colegios que tengan servicios de salud. Pero hay otra oportunidad. Hay mucha gente que está viviendo desplazada en las ciudades, que no todas, pero muchas de ellas añoran volver. En el caso de Antioquia ya se ha iniciado un proceso de retorno a los municipios que están hoy viviendo una bonanza, y yo creo que ahí hay una oportunidad. Si fundaciones como la suya, por supuesto con la ayuda de la gobernación, del gobierno nacional, de la cooperación internacional, vamos identificando zonas donde la gente que quiera volver otra vez a recuperar su vida lo hace. Esto sería un gana-gana para todo el mundo, y ahí tenemos esa gran oportunidad, y por eso es tan importante que nos unamos todos. Por eso es tan importante, yo he insistido mucho aquí los colombianos lo que nos falta es reconciliarnos y unirnos, porque las oportunidades son enormes. Toda esta paz se hace, por supuesto, para todos los colombianos, pero sobre todo para las víctimas. Francielena, usted ha sido una víctima. ¿Por qué no nos comparte, desde su perspectiva, cómo está viendo este proceso? ¿Qué me aconsejaría a mí y qué le aconsejaría al resto de los colombianos? Usted ha pasado por unas situaciones muy difíciles, ha aprendido y tiene muchas lecciones para darnos a todos los colombianos. ¿Por qué no nos habla desde su perspectiva? Pues, en primer lugar, señor presidente, yo debo decir que yo soy del norte del Cauca, de una comunidad ancestral, se llama La Toma, en el municipio de Suárez, y hemos estado ahí desde que mis ancestros y ancestras fueron esclavizados, ¿sí? Y hay huellas de la esclavitud que hoy persisten y que no hemos olvidado, ¿sí? Que están ahí todos los días y que seguimos haciendo un esfuerzo muy grande por avanzar en la libertad real de nuestro pueblo, y eso implica condiciones de vida digna. Tengo que decirle que yo soy víctima, y no por la FARC, sino porque el mismo Estado otorgó títulos de explotación minera a empresas multinacionales y a terceros foráneos que tienen vínculos con narcotráfico y que declararon perturbadores de mala fe a mi comunidad donde yo vivía. En esa situación nosotros empezamos a denunciar y a visibilizar la vulneración de nuestros derechos y a exigir la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa, y tengo que decir, señor presidente, que el mismo Ministerio del Interior certificó diciendo que nosotros no éramos comunidad negra. Y en ese sentido instauramos una acción de tutela que terminó con la sentencia TEIES 45A del 2010, donde es la Corte Constitucional que reconoce que efectivamente somos una comunidad ancestral, reconoce nuestro territorio y solicita la suspensión de esos títulos mineros. Creo que yo estoy un poco en desacuerdo con lo que plantea el compañero de que en el norte del Cauca el conflicto ya no existe. Creo que existe el conflicto, y tenemos que decir que el conflicto armado está ligado al conflicto económico y social y político de este país. Y entonces, en ese sentido, para nosotros en el norte del Cauca, yo que soy de allá, que tengo el ombligo sembrado allá, sí todavía vivimos en conflicto. Todavía hay presencia de grupos paramilitares en el territorio, ¿sí? Todavía hay presencia de grupos guerrilleros en el territorio. Todavía hay presencia de fuerza pública en el territorio, y eso nos sigue poniendo en condición de riesgo y de vulnerabilidad. En ese sentido, creo que avanzar en una pedagogía para la paz, creo que como comunidades étnicas reconocidas en este país, llevamos mucho tiempo haciendo pedagogía para la paz. Y esa pedagogía para la paz para nosotros ha implicado la construcción desde la cultura, ha implicado el inculcar valores, ¿sí? Muchas mujeres salen de nuestros territorios a trabajar en casa de familia, y cuando están cuidando a los hijos e hijas de muchos adinerados,
están inculcando valores de cómo se construye la paz en este país. Muchos hombres se han venido a trabajar construcción de nuestros territorios y cuando están ahí están inculcando valores de cómo se construye la paz en este país. Creo, señor presidente, que para mí avanzar en la construcción de la paz implica el respeto a la verdad, ¿sí? Implica honrar la palabra. Y tengo que decirle que yo estuve en el Congreso, en el primer Congreso Nacional Afrocolombiano, donde usted se comprometió a reglamentar la Ley 70 de 1993. Y le dijo a la gente que terminando el 2003 estaba reglamentada la ley. Hoy estamos en el 2016 y la ley no está reglamentada. En ese sentido, creo que usted ha faltado a la palabra y creo que para avanzar en un proceso de paz implica honrar la palabra, implica asumir compromisos y responderlos. Y aquí voy, yo soy parte de la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales del norte del Cauca, que en el 2015 salimos a denunciar la destrucción ambiental que estamos viviendo, la destrucción de la naturaleza. Salimos a denunciar la contaminación con mercurio. A mí mi mamá me crió sacando pescado del río Bejas. Yo soy madre cabeza de familia y crié a mis 2 hijos sacando pescado del río Bejas. Hoy la mayoría de los ríos del norte del Cauca, ¿sí?, que caen en el afluente del río Cauca y que todos los caleños están tomando el agua del río Cauca, está contaminada con mercurio y cianuro, de la minería ilegal, ¿sí? El gobierno asumió compromisos con nosotros y dijo que a partir del 4 de diciembre nosotros estuvimos en La Giralda, nos quedamos ahí 4 días. Nos dijeron que a partir del 1 de diciembre iniciaban la erradicación de las 2000 retroexcavadoras que hay en el departamento del Cauca, haciendo deterioro ambiental. Lastimosamente, los mineros ilegales están allá, pero quienes hemos ido saliendo del territorio hemos sido nosotros y nosotras. A mí me tocó salir huyendo de mi casa, ¿sí?, por la minería ilegal, porque me declararon objetivo militar, porque me decían que era una zapa por denunciar esa situación. Y creo que entonces hacer pedagogía para la paz implica asumir esos retos. Yo creo, señor presidente, que usted es un ser humano y que tiene muchos temores de cómo podemos avanzar en la paz. Pero creo que avanzar en un proceso de paz implica la participación real de toda la sociedad colombiana. Y esa participación también incluye a la comunidad indígena y afrocolombiana, que por varios meses, desde hace 3 años, ha venido solicitando la participación activa y la creación de una subcomisión étnica que permita establecer principios y criterios para implementar los acuerdos del proceso de paz en los territorios, y de parte suya y de parte de otros funcionarios públicos se ha manifestado que no hay necesidad que participemos en los acuerdos en Cuba porque debemos participar posteriormente en la aplicación de lo que salga de allá, que porque ese es un acuerdo general. Pero tengo que decir que la protección de la identidad étnica y cultural de este país y la protección de los derechos especiales de los grupos étnicos también es parte del interés general que está establecido en la Constitución. Entonces, en ese sentido, creemos que avanzar en la paz implica, y repito, honrar la palabra, implica honrar la verdad. Gracias, Francielena. Yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, la escucho, tomo atenta nota, pero quiero explicarle algunas cosas. La promesa de reglamentar esa ley se ha dilatado porque, infortunadamente, dentro de las comunidades no se pusieron de acuerdo quién era el vocero para poder representarlas. Solamente hasta hace muy poco logramos que se pusieran de acuerdo las diferentes comunidades y poder, por ejemplo,
establecer la interlocución con las consultas previas, y por eso se ha dificultado, porque ustedes no se habían puesto de acuerdo. Afortunadamente, a finales del año pasado se lograron finalmente poner de acuerdo, entonces vamos a iniciar ese proceso de consultas con ustedes, porque no lo queremos hacer sin consultar con ustedes cómo vamos a reglamentar esa ley. En cuanto a la minería ilegal, la minería criminal, ha sido objetivo de este gobierno. Creo que no ha habido gobierno que más ha combatido la minería criminal. Lo que pasa es que eso ha venido creciendo a unas velocidades que para nosotros ha sido sorprendente, y estamos ya presentando en el Congreso de la República una ley que nos permita tener más dientes para poder combatir esa minería criminal. Estamos haciendo una labor con las fuerzas militares de poder destruir esas retroexcavadoras, porque realmente lo que usted menciona es totalmente cierto. La contaminación que eso está produciendo es enorme. Y en cuanto a la representación de las comunidades étnicas en el proceso de paz, pues Francis, resulta que todo el mundo quería estar allá presente. Las comunidades étnicas, las regiones, entonces decían los antioqueños, Antioquia ha sufrido como pocos, queremos estar allá, los vallecaucanos querían estar allá, la diversidad del país, todos querían estar allá, y eso es imposible, una negociación con tanta representación. La negociación se hace, como ustedes le han explicado, en términos generales, y la aplicación, la implementación de los acuerdos desde las diferentes regiones se va a hacer con la participación de las comunidades negras, de las comunidades indígenas, de toda la diversidad del país. Y yo creo que así es la forma correcta de hacerlo. Haberlo tratado de hacer de otra forma simplemente era imposible. Imagínense ustedes todo lo que este país tiene como diferentes representaciones, estar presentes allá en La Habana negociando un acuerdo. Y finalmente, en cuanto a los derechos de las comunidades étnicas, las comunidades indígenas, por ejemplo, reconocen que este gobierno ha sido el gobierno que más ha avanzado en la historia. Yo les he cumplido. Acuérdense que yo me posesioné, antes de ir al Congreso de la República, me posesioné ante los indígenas porque les reconocí, quería hacer ese acto simbólico, que ellos han estado aquí mucho antes que todos nosotros. Y a partir de eso hemos aprobado muchísimas leyes donde se les ha dado autonomía en materia de salud, se les ha dado autonomía en materia de educación, se les ha dado autonomía en materia presupuestal, cosa que nunca antes había sucedido. Y vamos a seguir tratando de buscar ese tipo de soluciones, y para eso, precisamente, qué bueno es el diálogo. En lugar de imponer ciertas soluciones, las soluciones se encuentran dialogando. Siempre va a haber diferencias entre, por ejemplo, en el Cauca, las comunidades negras con las comunidades indígenas. Hay un conflicto. Unos dicen que la tierra es mía, el otro dice no, la tierra es mía. ¿Eso cómo se soluciona? Dialogando, poniéndose de acuerdo. Y por eso el personero que es Andrés, usted que ha tenido tanta experiencia como personero, usted recorre el país de arriba a abajo durante estos 4 años, ¿cómo cree que este país puede cambiar con la firma de la paz, con la terminación del conflicto? ¿Y cómo ve usted que el ciudadano común y corriente debe participar en la construcción de esa paz? Presidente, muy buenos días. Desarmando nuestros corazones. Todos los colombianos hemos sido víctimas de nuestro egoísmo y nuestro individualismo, en no creer en una sociedad en paz, en no creer de que podemos abrir la puerta a un país sin guerra. Yo creo que el ejercicio que usted inició, más importante que los acuerdos de La Habana, es colocar en el debate público el término paz.
Cuando uno recorre las regiones escuchando a los personeros municipales y hablaba de paz, el sinónimo de paz se convertía en guerra. Paz es sinónimo de personas con tendencias ideológicas no aceptadas. Paz es no desarrollo. Y yo creo que al haber la oportunidad de los acuerdos de La Habana, el país vino a hacer unas reflexiones profundas. Y hemos sido egoístas en no aceptarlo, pero hemos sido egoístas a utilizar la paz a cambio de algo, como si no fuera un interés común en nosotros. Hace 4 años, cuando iniciamos la Federación de Personeros, iniciamos pensando qué nos hacía falta para cumplir nuestros deberes en torno a la paz. El primer deber que tuvimos fue la aplicación de la ley de víctimas. Los personeros se convertían en la puerta de entrada de víctimas y empezamos a decir, bueno, nos faltan computadores, nos faltan condiciones económicas para atender el 87% de las víctimas. Pero luego expresamos, no, pues plata no hay, recursos no van a haber, y no por eso puede ser excusa de aprovechar este momento histórico del país, de que el país está reconociendo a las víctimas del conflicto armado por una guerra de más de 50 años. ¿Qué nos propusimos en ese entonces? A trabajar en las condiciones que estábamos, a buscar las ayudas en el exterior, pero no desaprovechar la debilidad estatal como un nivel de exigencia. Eso nos ayudó a comprender que teníamos que ser aliados, que no solamente teníamos que ser unos actores públicos pidiendo, sino que teníamos que ser aliados en la construcción de la paz. Y ahí surgió algo muy bonito, que nos dio la oportunidad de recorrer el país, que lo llamamos RECOM, Paz en Movimiento, porque la paz es un movimiento constante, dinámico, donde todos actuamos, todos los ciudadanos, todos los actores que hacemos parte de la sociedad colombiana. Y RECOM era, cuéntenos qué están haciendo colombianos y colombianas por la paz y la reconciliación, utilizando las personerías como plataformas para reconocer los proyectos de iniciativas de paz en las veredas, en los corregimientos, en todos los países, en todos los departamentos. Lo iniciamos hace un año y encontramos proyectos fascinantes que empezamos a utilizar. Mire, colombianos sin recursos, sin apoyo del Estado, están trabajando por paz y reconciliación. Un ejemplo del Valle. Aquí hay un equipo que participó, llama Voleibol Sentado. Son excombatientes de la guerra, tanto militares y guerrilleros, que juegan voleibol sentado porque han sufrido las consecuencias de la guerra sin movilidad y hacen el campeonato nacional de voleibol sentado. Voleibol sentado fue un deporte de reconciliación que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para que los excombatientes de la guerra con limitaciones físicas pudieran seguir ejerciendo el deporte como un enemigo individual. Aquí juegan. Entonces, cuando uno le contaba a la gente y le decía, no, juegan excombatientes militares guerrilleros, decían, bueno, guerrilleros contra militares no, militares y guerrilleros jugando de forma conjunta. Otro proyecto de aquí de Cali, mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual. Algunas, tú sabes que la violencia sexual ha sido un arma en la guerra. Muchas de ellas van a generar un rechazo, se unieron, crearon una obra de teatro y a partir de la pedagogía de la obra de teatro enseñan a través de sus experiencias y vivencias personales que no se puede fomentar la guerra contra la mujer, que no se puede, la mujer se puede convertir en un vínculo del conflicto. Eso nos enseñó varias conclusiones, que hay que dejar el egoísmo individual, la oportunidad personal y apuntarle a crear un país en paz, independientemente del sector social que uno provenga, independientemente de su actividad profesional, independientemente de su situación étnica o su ideología. Y yo creo que eso fue el mayor aporte, presidente, darnos la posibilidad de usar la palabra paz. Quiero colocar un ejemplo importante. Usted estuvo hace poco con el expresidente de Sudáfrica. Después del año 94, las comunidades afros o negras regresan al poder hasta hoy. Los blancos surafricanos agredieron, discriminaron, ejercieron racismo sistemático contra los negros, violencia, muerte. Los negros suben al poder y no generan ningún tipo de política de represión contra los blancos. Hoy en día los blancos mantienen sus empresas, mantienen su liderazgo en los que tuvieron tradicionalmente, pero viven en un contexto de igualdad. Y yo creo que ese es el punto que en este país debemos entender. Abrir la paz es saber lograr y reconciliar nuestros corazones. Y ese es el compromiso. Y así lo aprendimos los personeros. Luchar, trabajar, atender, apuntar a la paz sin esperar
a cambio de un mejoramiento condicional institucional de nosotros. Presidente Andrés, hay varias cosas que se han mencionado aquí que tienen que ver, Francia habla de la verdad y también es un ejercicio justamente, como usted lo decía, de la conversación, de esa catarsis, de tantas cosas, de tantos temas que la guerra no ha permitido dar, de esos silencios impuestos por la intimidación y que de alguna forma pues, se reflejan en esos espacios que permiten la deliberación y por tanto fortalecen la democracia. Presidente mencionaba unas cifras y todos aquí han hablado de grandes experiencias y de posibilidades de dar muestras, de ejemplos de que sí hay posibilidades de llegar a la paz. La pregunta es, ¿por qué no se perciben con más fuerza esos ejemplos? ¿Por qué las voces de esos combatientes que juegan voleibol sentado de alguna manera no son noticias de primera página? ¿Por qué la recuperación de los jóvenes de Agua Blanca no está también presente como mostrándonos lo capaces que podemos ser de ser mejores, digamos, o de transformar y de convertir esas realidades? Lo que pasa en el Cauca, el tema de la minería, que pareciera que alimenta también ese relato de la violencia. Le pregunto un poco, o me gustaría como proponerles en la conversación también para ir avanzando, ¿qué falta para que todas esas experiencias se visibilicen y se hagan más presentes, como las cifras de la paz, que no son las cifras de la guerra, sino las cifras de la paz que no se convierten en noticia, por ejemplo? Yo creo que debemos entender un ejemplo que dio el presidente. Es curioso que los que más quieren la paz son los que han vivido más la violencia. Las víctimas, cuando uno recorre el escenario del país, las víctimas buscan el acuerdo de paz, buscan un país en paz, buscan un país donde nos podamos entender nosotros. Y yo creo que con los ejercicios de pedagogía, de diálogo, mostrar que las voces de los más débiles, de los que no han sufrido la guerra, son los que buscan la paz. Y los más fuertes, ideológicamente o políticamente, que no han sufrido la guerra, se hacen huir más en busca de la guerra. Yo creo que la clave es de estos ciudadanos del común corriente que han trabajado por paz, visibilizarlos, mostrarlos, escuchar sus historias. Pero yo quisiera preguntarle sobre eso a la hermana Albercela, que nos diga por qué creo o cómo hacemos para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan tener una actitud tan generosa como la mayoría de las víctimas, que están más propensas a perdonar y a reconciliarse. Ayer estaba en Armenia en un evento con unos niños, se llamaba La paz es una nota, y en forma espontánea estaba ya una señora, la mamá del rector del colegio, que venía del Caquetá, y yo no sabía cuál había sido su experiencia. Resulta que a ella le mataron una hija, la guerrilla le mató una hija. Y entonces la invité a que compartiera con los estudiantes del colegio esa experiencia, porque ese colegio había sido escogido porque allá había sucedido un hecho violento donde un niño mató a otro y se generó como un movimiento de gestores de paz. Y esa señora dijo: cuando me mataron a mi hija, yo quería ponerle cianuro a los ríos para que los guerrilleros todos murieran. Hoy, después de haber vivido este dolor y ver lo que está sucediendo, soy la primera dispuesta a perdonar y a reconciliarme. Esa víctima está siendo mucho más generosa que el común de la gente, el que no ha tenido contacto directo ese dolor. ¿Por qué esa situación? ¿Y qué nos aconseja a los colombianos para que todos tengamos esa predisposición al perdón, a la reconciliación? Bueno, yo me reúno cada semana con víctimas de desplazamiento forzado y permanentemente estoy entre jóvenes, por eso estoy tan joven. Y cuando yo les pregunto, yo generalmente las reuniones las empezamos preguntando ¿qué pasó esta semana? Y realmente la influencia que ejercen los medios con noticias muy direccionadas contra hacen mucho daño.
Por ejemplo, la población desplazada me decía, no queremos saber del presidente Santos, ni de La Habana, ni nada, hace como 2 años. Hoy en día podemos conversar. Falta información, falta encontrarse. Por ejemplo, yo siento, las FARC se convirtieron en un fantasma que nos amenaza a todos y todo lo malo lo hacen las FARC. Tuve una gran oportunidad con la ACR el año pasado, 40 excombatientes de las FARC se encontraron con 40 víctimas de desplazamiento forzado ahí en la fundación. Hicimos 5 semanas de un ejercicio de las escuelas de perdón y reconciliación juntos. Las víctimas no sabían que estos eran excombatientes. Después de 5 semanas de convivencia, usted no sabe los testimonios que se dieron juntos, víctimas y victimarios FARC, reconstruyeron un parque en Agua Blanca. Una señora me decía, ve hermana, gracias por esta oportunidad, y esta semana me decía, dígales que vuelvan. Yo vengo del Cauca y iba a matar y no quería saber de la persona que mató a mi hijo. Y yo le dije, ni en el lecho de la muerte le perdono eso. Cuando yo salí de ese taller, de esos talleres, mi hija que vive allá me avisó que ese personaje estaba ya en últimas de la muerte y yo tenía 200 pesos ahorrados, me fui, le di el perdón y me regresé y estoy en paz. Entonces son testimonios muy lindos, presidente, y se va cambiando. Ese fantasma que mucha gente lleva de que las FARC están aquí respirándonos en la nuca, lo alimenta mucho la mala información. Buen punto, porque precisamente esta conversación tiene que ver también mucho con eso, con conversar, dialogar y hacer mucha pedagogía, es decir, informar bien sobre qué es lo que está haciendo, qué es lo que la gente visualiza para que no tenga miedo. Uno siempre le tiene miedo a lo desconocido. Casi que automáticamente reacciona frente a algo que uno no conoce. Cuando lo conoce es cuando comienza a tener una relación mucho más positiva y yo creo que ahí falta muchísima pedagogía. Franci, usted tiene al director ejecutivo de Valle en Paz, que es una organización que está diseñada para ayudar a llevar prosperidad al campo. Eso es. ¿Usted qué le diría a él cuando venga la paz y ya desaparezca? Yo estoy de acuerdo con usted, no es cierto que haya desaparecido el conflicto, hay gente armada de todo tipo, para eso es que vamos a firmar la paz, para que desaparezca completamente. Lo que él creo que se quería decir y yo ratificaba es que la intensidad de la violencia se ha disminuido, pero hagamos de cuenta que entonces viene la desaparición de esos actores armados y tenemos una gran oportunidad de ir construyendo esa paz para sus comunidades, para la gente que vive en su entorno en el norte del Cauca. ¿Qué tipo de esquema, qué tipo de proyecto de vida quisiera usted que organizaciones como Valle en Paz pudieran llevarle? Yo creo que yo no le respondería a Valle en Paz, sino en primer lugar a usted, señor presidente, y en segundo lugar a la sociedad colombiana. Yo considero que la guerra ha sido un negocio en este país, ¿sí? Y ha sido un negocio donde muchos se han lucrado de ese negocio y otros hemos vivido la consecuencia de ese negocio, ¿sí? En ese sentido, yo considero que la paz hoy no puede también significar un negocio donde la excusa somos las comunidades víctimas, pobres, excluidas, marginadas, impactadas por la violencia, y entonces sobre esa excusa vamos a intervenir, vamos a ayudar. Yo creo que si se va a construir un proceso de paz,
implica construirlo con la gente, implica garantizar la participación real de la gente frente a la toma de decisiones, implica que si se van a implementar programas para la paz, sea la gente la que tenga la posibilidad de decidir y participar cuáles son esos programas. Y no sean programas pensados desde un escritorio o desde las grandes ciudades o de corporaciones o desde organizaciones que se lucran a costa del sufrimiento de nosotros. Muy bien, ese punto es… Y ahí es donde precisamente entra lo que hablábamos, que la paz se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. La paz se construye en las regiones con la participación de las comunidades. Ese es el gran reto que tenemos y la gran oportunidad, porque ya eliminando los actores violentos vamos a poder, lo que usted precisamente mencionaba, hermana, sin ese miedo, sin esa situación de violencia que nos impide dialogar, que nos impide ponernos de acuerdo, entonces va a ser mucho más fácil que las comunidades participen en la creación de su propio futuro. Y de eso se trata la paz, exactamente de eso, que sin violencia, sin guerra, las comunidades van a poder tener la oportunidad por primera vez de ser dueñas de su propio destino, a través de diálogo, a través de la conversación. De manera que me parece muy buen punto, Francis, el que usted menciona. Y creo que me están diciendo que ya tenemos que terminar. Gobernadora, quería preguntarle a usted, como gobernadora, ¿qué puede hacer para que esa pedagogía que la hermana está haciendo, para que esa información y esa relación que el personero Andrés nos está estimulando a que hagamos, usted como gobernadora, yo como presidente y los alcaldes, ¿cuál es el papel del Estado en este proceso? Pues yo creo que primero en el Valle del Cauca hay muchas historias de víctimas y de personas que hacen cosas lindas también las tenemos, pero por cantidades. Lo que pasa es que no las visibilizan. Y no las visibilizan porque los medios de comunicación o porque otros sectores no les conviene visibilizarlas. Visibilizan es lo malo, es lo feo, es el problema que hay, pero no dicen las cosas lindas que pueden hacer tantos seres humanos que están haciendo el bien todos los días y que nadie se da cuenta que lo están haciendo. Y yo creo que esta es la oportunidad de empezar a visibilizar esas personas. Y segundo, pues yo creo que nosotros como gobernantes tenemos primero, y es darle a conocer a nuestras comunidades de qué se trata el acuerdo, cuáles son los acuerdos que se van a hacer, cuál es el contenido de esos acuerdos y luego en esa misma medida de esa socialización entre todos, entre los reinsertados, entre las organizaciones, entre las personas común y corriente, entre los jóvenes, las mujeres, con las víctimas, todos unirnos para poder construir esa paz, para poder dialogar y llegar a acuerdos. Y para eso deben de haber como unos consejos de paz. Nosotros tenemos el Consejo Departamental de Paz, donde debe estar la sociedad civil, donde deben estar todos para construirla. Y esa es la única manera que nosotros vamos a lograr que en el futuro realmente sí haya paz. Entonces, ese es como el mecanismo que tenemos que nosotros lograr. Y en el Valle del Cauca, como usted habla de cosas que podemos hacer, aquí en el Valle del Cauca vamos a empezar un proceso de ir a todos los municipios capacitando y contándole a todas las organizaciones sociales, a los jóvenes, a las mujeres, a los profesores, a los niños, de qué se trata el acuerdo, para que luego sí podamos ponernos de acuerdo para poder implementar esos acuerdos a que se lleguen en La Habana. Muy bien. Hermano, usted iba a decir algo. Sí, presidente, yo quiero aprovechar la oportunidad para entregarle a usted y en usted al país, en nombre de Cali, el modelo de justicia restaurativa que durante 15 años hemos implementado en el distrito de Agua Blanca. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mire, nosotros
ya aquí en el Pacífico se iniciaron desde hace algún tiempo varias actividades, varias iniciativas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hablando de la falta de información, conocen el plan Pacífico con Z, Pacífico? Miren, muy pocos. Muy pocos. Aquí está Luis Gilberto Murillo, que nosotros hicimos en mayo del año pasado todo un plan para precisamente comenzar a ayudar desde antes de terminar el conflicto, así como comenzamos a reparar a las víctimas antes de terminar el conflicto. Quisimos tener como una hoja de ruta para ayudar al Pacífico, mirando hacia adelante y añorando que la paz viniera. Eso fue en mayo del año pasado. No sé, Luis Gilberto, si usted rápidamente nos puede contar en qué va ese plan, porque ese también debe ser un motivo de conversación, porque ese plan fue, Franci, precisamente elaborado de abajo hacia arriba. Se hizo una consulta con la gente, cómo es que el plan se va a desarrollar, y realmente es un plan que se le está poniendo muchísimos recursos, que creo que va a ser de gran importancia para la región. Luis Gilberto, ¿por qué no nos cuenta cómo va ese plan? Presidente. Yo quiero recordar que el 30 de julio, antes que el presidente se posesionara, antes del 7 de agosto, hizo precisamente el anuncio del plan Todos Somos Pacífico con Z. El Pacífico es una región de la paz, y ese plan responde a las necesidades estructurales de la región y se ha hecho con la comunidad. El Pacífico es de las regiones más beneficiadas con la paz. Y hablando de lo que se mencionaba, presidente, que a veces no se visibiliza las buenas noticias, después del plan de choque que se ejecutó y de las acciones que ha venido haciendo el Plan Pacífico, se han entregado 22 proyectos. En Buenaventura, por ejemplo, en materia de seguridad, hoy tiene una tasa de homicidios que es menor al promedio nacional. Se han ahorrado muchas vidas, se han salvado muchas vidas, el derecho a la vida. Y es mucho menor que la tasa de homicidios de Cali. Y eso no es noticia nacional y debería serlo, porque ya Buenaventura y muchas zonas del Pacífico están viviendo los beneficios de la paz. Y yo creería que este tipo de conversaciones deben visibilizarlo, pero el gobierno no se ha quedado allí y está haciendo un gran esfuerzo. Yo escuchaba hace poco que se anunciaba, presidente, del Pacífico de 450 millones de dólares, y usted ya ha asegurado 400 millones de dólares para solucionar problemas de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, aseo, energía y conectividad en la zona del Pacífico. Esa es una gran noticia para el país, un gran esfuerzo que está haciendo el país precisamente para materializar los derechos de comunidades como la nuestra, la comunidad afrodescendiente, la comunidad indígena, que puedan tener acueducto, alcantarillado, energía, educación. Se está haciendo un gran esfuerzo en educación. Presidente, mucha gente no conoce que por la reforma que usted hizo de regalías, hoy un solo departamento, el departamento del Chocó, ha enviado a estudiar al extranjero 150 chocuanos y chocuanas. El mismo proyecto se está ejecutando en el Nariño, y eso es una revolución silenciosa que se ha hecho desde el planteamiento que usted está haciendo por el país. Es decir, el Pacífico ya está viviendo beneficios de la paz, y yo invito, hemos estado muchas veces aquí, pero a veces no nos escuchan, y yo sí invitaría a que nos pongan atención de estas reformas que se están haciendo y proyectos concretos que están beneficiando a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para terminar, yo los invitaría a que continuemos cada uno de nosotros en esta gran conversación, que cada uno de nosotros nos volvamos partícipes de esa construcción de la paz, que es la construcción de ese nuevo país. Vamos ojalá, a terminar el conflicto. Vamos a necesitar el apoyo de todos los colombianos para legitimar esos acuerdos, que, como lo decía la gobernadora, es simplemente se silencian los fusiles, pero la verdadera construcción de la paz comienza cuando se silencian los fusiles. Y ahí vamos a tener que contar con el apoyo de todos ustedes, porque, vuelvo y repito, la paz no es mía, la paz es de ustedes, de todos los colombianos. La paz es de las comunidades negras, de las comunidades indígenas. La paz es de todos los colombianos, y por eso necesitamos que todos los colombianos se entusiasmen con esta paz, participen en la construcción de la paz
Y ese es el propósito de este gran conversatorio, de esta gran conversación. ¿Usted quiere terminar? Presidente, tenemos que cortar por temas de tiempo y de la agenda del presidente, pero la invitación… ¿Perdón? Pero mire, precisamente, no se deje manipular, participe, es que no espere a que los inviten, tómense los espacios. Justamente, presidente, la conversación es para que sea de los ciudadanos, para que esto sea el inicio simplemente de un camino de participación que tiene mucho por delante. Los jóvenes y los niños son el futuro de este país y, por tanto, en la medida en que sea más visible su participación, en que asuman esta conversación como suya, el Estado simplemente tiene la responsabilidad de abrir los espacios de participación para que sean los ciudadanos quienes tomen esos espacios y puedan ejercer este liderazgo. Muchísimas gracias a Telepacífico, a ustedes por estar aquí. Señor presidente, muchas gracias. Gobernador Andrés, hermana Felipe, Franci, ha sido muy interesante y la invitación es para que la conversación más grande del mundo se quede en Cali, se quede en el Pacífico y ustedes la sigan desarrollando. Muchas gracias.